Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, camaradas, es para mí un honor y un placer estar aquí esta tarde para dar nuestra opinión por decisión del Comité Central del Partido, de nuestro partido, sobre el ataque brutal de la derecha española, del gobierno del Partido Popular, de la Troika, de la Gran Banca, a las pensiones, a los derechos de los pensionistas y jubilados. En España tenemos un gobierno que dice que está legitimado por la mayoría absoluta para tomar este tipo de medidas, para gobernar sin contar con los sindicatos, con los partidos políticos de la oposición, con los acuerdos, con los consensos que se habían establecido en torno a este tema en concreto. Pero eso no es verdad. El gobierno de Mariano Rajoy no tiene mayoría absoluta. En las últimas elecciones generales consiguió en las urnas el 45% de los votos. Si se obtiene el 45% de los votos en una democracia donde todos los votos valgan igual, se tiene que corresponder con un 45% en el Parlamento. ¿Cómo se puede conseguir el 45% en las urnas y transformarse en un 60% del Parlamento? Un mago diría, ¿dónde está la bolita? Porque ¿cómo consigue un 45% en la urna y eso se transforma después? ¿Por qué arte se transforma después? ¿Por qué manipulación? ¿Por qué fraude se transforma después en un 60% de los diputados? Porque en España hay una ley electoral fraudulenta y canalla y un sistema de reparto de escaños por provincias donde votan más, como dijo Guerra en su día, las hectáreas y las vacas que las personas. Por eso no hay democracia en el origen, en el ADN de la voluntad popular expresada por los ciudadanos. Si usted consigue el 45% en las urnas, que es lo que vale, la voluntad democrática real de la ciudadanía, el 45% del Parlamento. Si consigue el 50% en las urnas, el 50% del Parlamento. Por lo tanto, no tiene el PP mayoría absoluta. Eso hay que explicarlo bien. Y tenemos un gobierno asentado en un mar de corrupción. Decía Joaquín Garriga Huerta, que fue ministro de Obras Públicas del gobierno de la OCDE, que murió muy joven de cáncer, decía en una rueda de prensa, si los españoles vieran cómo se desarrolla por dentro un consejo de ministros, se agolparían en los aeropuertos para huir del país. Si nosotros viéramos en la Moncloa, con paredes de cristal, un consejo de ministros del Partido Popular, veríamos en la chaqueta de Mariano Rajoy detrás construcciones y contratos. En la de Lindo, Mercadona, en la de Cristóbal Montoro, el Corte Inglés, porque están todos esponsalizados, es decir, todos con sobresueldos millonarios de grandes empresas y de multinacionales que a través de esos sobresueldos, de esa corrupción, el que paga manda, han tenido acceso directo al boletín oficial del Estado y a la adjudicación de obras en nuestro país. Es una corrupción gravísima, no de Bárcenas, sino de todo el Consejo de Ministros de la mayoría y de la cúpula y de la dirección del Partido Popular. Tenemos, por lo tanto, un gobierno corrupto desde el presidente, que fue el responsable del Partido Popular con Bárcenas tesorero durante 20 años, cogiendo comisiones de donantes de grandes empresas para corromper la democracia española. El gobierno no tiene la mayoría absoluta legítima en las urnas y está aplicando un programa oculto, un programa máximo de la derecha española, un programa máximo de la política neoliberal. Cuando existían los países del este, la Unión Soviética, los países del este, con todos sus defectos, era un modelo que daba miedo al capitalismo en Occidente. Y el capitalismo cedía una parte para no perderlo todo. Y ahora, como dice un compañero en mi pueblo, vienen por la parte. Están desmantelando todo lo que hemos conseguido en estos años con años de lucha y sacrificio. El gobierno dinamita con su propuesta el sistema público de pensiones construido en los últimos 60 años. El establecimiento de una subida que no se corresponda con el índice de precio al consumo hace que una pensión actual de 1.000 euros se convierta en el 2020 en una pensión de 750. Eso significa empobrecer a millones de pensionistas en un país donde en Andalucía el 31%, uno de cada 4 andaluces es pobre.
está por debajo del umbral de la pobreza. Y en España el 21%, uno de cada 5. Por eso asistimos a este ataque brutal a las pensiones en España, del gobierno, de la troika, de la gran patronal, que han desatado un ataque para rebajar y dinamitar el sistema público de pensiones y privatizarla en el futuro. En España hay en la actualidad 9.349.000 pensionistas y jubilados. La pensión media en España es de 920 euros mensuales. En Andalucía hay 1.447.314 pensionistas y jubilados, siendo la pensión andaluza media de 779 euros con 28 céntimos. Las comunidades autónomas en España que superan los 1.000 euros mensuales de pensión son Madrid con 1.101, el País Vasco con 1.159 y Asturias con 1.013. La provincia de Sevilla cuenta con el mayor número de pensionistas y jubilados de Andalucía, 341.908, y con una pensión media de 804,88 céntimos. Esa es la pensión. La pensión en Andalucía es más baja que en el resto de España porque tenemos menos gente en la industria, en el régimen general. Tenemos mucha gente en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, que es uno de los regímenes que da la pensión más baja. España gastó el 10% de su Producto Interior Bruto en el año 2011 para atender las pensiones, mientras Italia gastó un 15% de su Producto Interior Bruto y Francia un 14,6%, y los países nórdicos mucho más gastos en pensiones que aquí. La ministra Fátima Báñez, que es ministra de Trabajo y no ha trabajado nunca, ya tiene mérito, plantea que el diseño es perder poder adquisitivo con un 25%. ¿Cómo dicen que no van a quitar dinero de las pensiones si han asegurado a Bruselas que van a ahorrar 33.000 millones de euros de las pensiones? Si usted va a ahorrar 33.000 millones de euros es porque va a hacer un recorte en las pensiones y en la expectativa de subida de los mismos. Si tenemos en cuenta que la pensión en España es de las más bajas de Europa y los indicadores de pobreza y de exclusión social se están disparando como consecuencia de la crisis que refleja los siguientes datos oficiales. El 30% de los andaluces, como decía antes, están en el umbral de la pobreza, es decir, una de cada 4 personas. El 21% de la población española está en la pobreza, lo que supone una de cada 5 personas a nivel del Estado. Los pensionistas y jubilados integran esa gran parte de pobreza y exclusión social y se verá incrementada en los próximos años. Esta fórmula de la ministra Báñez, que por lo visto tiene fichada a Virgen de Rocío de asesora, y yo no creo que le haya dado su opinión favorable a esta propuesta de reforma, porque este hachazo supone la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y es un ataque violento a este sistema que hemos construido durante 60 años, que tiene 3 aportaciones: la aportación de los trabajadores, la aportación de los empresarios y la aportación del Estado. ¿Dónde está escrito que el Estado no puede aportar cuando haga falta dinero para atender las pensiones? ¿Por qué? No lo aporta el ejército, no lo aporta la banca para rescatarla cuando hay agujeros. ¿Por qué no puede aportar a la caja de las pensiones cuando lo necesite para atender a sus pensionistas? Porque el problema en España no está en que la población activa baja y hay menos activos por personas pensionadas, porque hay mucho paro por la crisis, ni el problema está en la esperanza de vida, en el envejecimiento de la población. El problema en España está en la recaudación. Es fiscal, es de recaudación, es de existencia de bolsas de fraude fiscal. Porque si se recaudara y pagaran más los que más tienen y no hubiera paraísos fiscales en el mundo, tendríamos recursos necesarios para hacerle frente a las políticas públicas y a las pensiones en nuestro país. En el mundo hay 60 paraísos fiscales, 3,5 millones de sociedades tapaderas. Ahí tenemos a Gibraltar, 14 paraísos fiscales en la Unión Europea, tolerados por los gobiernos de Europa, con cómplices en los gobiernos de Europa. Los hombres de negro que vienen aquí a ajustarle las cuentas a los presupuestos públicos, ¿por qué se paran en la verja de Gibraltar? ¿Por qué no entran dentro a ver lo que hay allí? No es Europa Gibraltar. Gibraltar tiene 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas. Si llega a un banco en Gibraltar, te dirán: usted es un empresario que no quiere pagar impuestos, mesa 1. Usted es un narcotraficante que viene aquí a traer su dinero del narcotráfico, mesa 2. Usted es un deportista de élite que quiere fijar aquí su domicilio fiscal para no pagar impuestos, mesa 3. Usted es un político corrupto, mesa 4.
Y allí están los abogados que te están planteando un traje es muy grave ese hecho. Los paraísos fiscales son escondrijos de dinero negro y criminal. Son la caja B del capitalismo mundial. Por eso hay que luchar contra la existencia de esos paraísos fiscales. Y ahí hay dinero de los grandes deportistas. Una de las medidas que habría que tomar es que ningún deportista puede representar a España en ninguna competición deportiva internacional si tiene su domicilio fiscal en un paraíso fiscal. O le pagamos nosotros los impuestos, el alojamiento con nuestros impuestos, le pagamos nosotros el hotel cuando vayan a una olimpiada o a una competición y se envuelve la bandera dándole vuelta al circuito si gana la prueba y su dinero en paraísos fiscales, ¿no? Ese patriotismo, el rey, el primer patriota del país, el dinero de la herencia de su padre en Suiza para no pagar impuestos, Urdangarín, que se empalmó por encima de sus posibilidades, el dinero fuera del país. Es una vergüenza esta monarquía corrupta y esta situación de tolerancia por la existencia de paraísos fiscales. Pero es más, en España, según los inspectores de Hacienda, se defrauda el 80%, 80.000 millones de euros, perdón, 80.000 millones de euros anuales son los cálculos de lo que se defrauda de las grandes empresas que no pagan, que no están controladas, que no pagan a la Hacienda. En la legislatura anterior, hubo un programa de lucha contra el fraude, como el que hay ahora, para machacar a los fontaneros que hacen chapuzas, a los trabajadores que están jubilados y están en jornal. Y allí en mi tierra, en Málaga, en la comarca de Antequera, enviaron un helicóptero, 2 coches de la Guardia Civil y un coche con 4 inspectores. Un dispositivo más caro que el fraude descubierto. Era para vigilar si había jornaleros verdeando aceitunas que estaban en una situación irregular. Llegaron a una cuadrilla y detectaron que había un jubilado con 67 años que unía a su fabulosa pensión de 600 euros mensuales un jornal de 50 euros que tiene unos cuantos jornales en la aceituna de verdeo. Y un trabajador de la construcción que había agotado el desempleo tenía la ayuda familiar de 400 euros y estaba cobrando también los 50 euros de jornal del verdeo. Y yo le escribí una carta a Zapatero titulada: Señor presidente, desarticulada una peligrosísima banda de defraudadores de Hacienda en la comarca de Antequera. Ponían en peligro la seguridad fiscal del Estado. Venga, ahora. Si usted quiere luchar contra el fraude fiscal, oriente los helicópteros por el Paseo de la Castellana, aterrice en las terrazas de los grandes bancos que tienen filiales en paraísos fiscales. El Santander tiene 11 filiales en paraísos fiscales. Y cuando baje a esos despachos de caoba donde están los banqueros blindados, de los 10 ejecutivos que más ganan en España, 7 son banqueros y 2 padres e hijas, Emilio Botín y Patricia Botín. Y el día, les terminaba diciendo, el día que la gente vaya con una botella de gasolina y queme un despacho de esos de caoba, habrá actuado de manera muy moderada, señor presidente, muy moderada. Porque esta situación es intolerable. Por eso es muy importante que sepáis que se establecen 2 varas de medir. Se hiere a la gente de manera violenta cuando se permite a José María Aznar y a Felipe González que hagan compatible su pensión vitalicia de expresidente de 82.000 euros anuales, coche oficial, secretaria y un juego de prensa de información confidencial de la Moncloa Diario, que hagan compatible esa pensión con su puesto en el Consejo de Administración en Gas Natural de Felipe González y en Endesa de José María Aznar, con 120 y 130.000 euros, además de los 82.000 que cobran de pensión. Y ahora, aquí en Palmete o en su eminencia, un fontanero está haciendo una chapuza y que viene un inspector y va al mono aleteando, pasando por los patios del vecino, para que no lo cojan, para que no le abran un expediente, para que no lo sancionen de manera grave. ¿Cómo se puede tener autoridad moral para pedir que se bajen los salarios, que se bajen las pensiones, cuando la directora del Fondo Monetario Internacional, esa mujer, gana 350.000 euros anuales libres de impuestos? Cuando Durão Barroso, el cuarto de las Azores, el de la Unión Europea, ese que se ha preocupado tanto del decreto de nuestra consejera de la Junta de Andalucía por expropiar viviendas y que no se preocupa nada de que se privaticen los hospitales de Madrid, porque para privatizar el aplauso de la Unión Europea, para expropiar y hacer cosas públicas, se lanzan al cuello. Entonces, ¿qué democracia es esta? Si hay democracia, si hay un gobierno que expropie, hay que darle el visto bueno, lo mismo que a un gobierno que privatice. Se puede facultar las dos cosas.
Pero no, aquí solo abre la puerta para un sitio. Por eso es tan grave lo que está sucediendo. Ese cobra 470.000 euros anuales. Es gravísimo ese tema. Y los comisarios europeos lo mismo. Luego, es muy importante que planteemos este tema de la recaudación fiscal. Hay otro asunto que es la esperanza de vida. Pero no habíamos quedado en que si hay más esperanza de vida es un logro para el país. Pues ahora te tienes que morir antes si quieres una pensión buena. Tienes que comprometerte con la seguridad social a morir ya. Mi suegro nunca fue a las excursiones porque no se fiaba de los accidentes del autobús. Decía que los autobuses lo colocaban para ahorrar pensiones de la seguridad social. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Sí, el problema es dónde está el poder y dónde está el dinero. Cuentan en un pasaje cinematográfico muy breve, y con esto voy concluyendo, lo siguiente: es un hecho que ocurrió, según nos cuenta un asesor que es amigo mío de Málaga, de Junquera. Una mañana llegó Zapatero cabreado a la Moncloa y dijo: vengo muy cabreado, aquí hay que tomar medidas. Los créditos bancarios no están llegando a la pequeña y mediana empresa. España es un país de pequeña y mediana empresa. De hecho, se han cerrado 200.000 negocios y empresas de autónomos en el año 2012. Y es necesario que el crédito llegue a la pequeña y mediana empresa. A las 10 de la mañana todo el mundo en la sala de junta de la Moncloa. Y salió el secretario por los despachos: que este viene un cabreado. Una reunión a las 10, ha convocado todo el mundo allí. Todos los asesores a las 10 allí. Y a las 10 inicia la reunión Zapatero diciendo lo mismo: vengo muy cabreado, no hay dinero del sector financiero ni crédito para la pequeña y mediana empresa. Eso se cierra muchas pequeñas y medianas empresas en España, hay mucho paro, vamos a tomar medidas. Vamos a convocar al gobernador del Banco de España. Y le dice un asesor: señor presidente, ¿para qué lo vamos a convocar? Si ya no tenemos competencia en la moneda es el euro, el Banco Central Europeo es el que la dirige, el que la gobierna, el que le da su valor en el mercado financiero internacional. No tenemos ninguna competencia en ese tema, ¿para qué lo vamos a llamar? Bueno, pues vamos a llamar a los directivos de los bancos nacionales. Señor presidente, no tenemos ningún banco ya público, lo hemos privatizado todo: Argentaria, el Instituto de Crédito, la Caja Postal. Bueno, pues vamos a llamar a los directivos de las empresas del IBEX 35, las grandes empresas de España que tienen recursos, que tienen caja para que den algún crédito puente para la pequeña y mediana empresa. Señor presidente, no tenemos ya ninguna empresa del IBEX 35 en manos públicas del Estado. La hemos privatizado todas: Gas Natural, Endesa, Telefónica, etc. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y dice otro asesor: señor Zapatero, si usted es amigo de Botín, invítelo a la Moncloa, échele un cafelito y le dice que abra la mano para que ayude a la pequeña y mediana empresa. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el dinero? Si el gobierno se ha desprendido de todas las herramientas para intervenir en la vida económica y financiera del país, si todo era para el mercado y nada para el Estado, todo era para el sector privado y nada para el sector público, el gobierno queda en el aire al pairo del mercado, de los sectores financieros, de los bancos, de las empresas privadas. Los gobiernos se quedan sin herramientas para intervenir. Por lo tanto, es muy grave lo que está sucediendo, porque el mundo ya no es el que era. Hace 30 años, 40 años, los países, una cuarta parte de la humanidad controlaba, gestionaba y disfrutaba del 80% de los recursos del planeta. Y las 3/4 partes restantes de la humanidad tenía que apañarse con un 20%. Dijo hace poco Evo Morales con razón: Europa está en crisis porque ya no nos saquea. Y es que ahora, de unos años a esta parte, ha llegado China a la escena internacional, ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho: yo tengo 1.400 millones de habitantes y quiero más participación en el comercio mundial. Ha llegado la India y ha dicho: yo tengo 1.000 millones de habitantes y quiero más participación en la economía mundial. Ha llegado Sudáfrica, ha llegado Brasil con 150 millones de habitantes. Y ya no es lo mismo. ¿Qué hacen los capitalistas en nuestros países desarrollados? Miran hacia adentro y ven lo que hay y actúan como los podencos, los pachorres, los perros de muestra, y dicen una frase que a mí me pone el vello de punta: donde hay nuevos yacimientos de negocio. En la sanidad pública, privaticémosla; en la enseñanza pública, privaticémosla; en las pensiones, deterioremos tanto la pensión pública que la gente, cuando vea la expectativa de tener una pensión miserable en el futuro, se vea obligado, si tiene recursos, a ir a una entidad financiera para dar el dinero para una pensión privada. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.
Ese es el nuevo yacimiento de negocio, la nueva tasa de ganancia, lo que quiere el capital, lo que quiere el capitalismo español, lo que quiere el capitalismo europeo, lo que quiere el pensamiento único neoliberal, acaparar los recursos. Por eso, esos nuevos yacimientos de negocio, ese deterioro de la pensión pública, la persona que esté aquí joven le diga, tu pensión va a ser una mierda dentro de 30 años, tienes que buscarte algún complemento para tener algo más de lo que te va a dar la pensión pública, porque se van a deteriorar mucho las pensiones públicas, van a tener poco poder adquisitivo, no van a subir al mismo tiempo que la garantía de la vida. Entonces va rápidamente a una entidad financiera y te hace una pensión privada. Eso es lo que quiere. Por eso es muy importante que avancemos y por eso es muy importante que nos organicemos y que luchemos con fuerza, porque tenemos posibilidades de darle una vuelta a esto. Hay expectativas buenas, que la hoja de ruta que hay sobre la mesa, y con esto termino, es por los poderes fácticos de España, por la derecha reaccionaria y fascista, es salvar la monarquía, salvar el bipartidismo y empobrecer al 80% de la población española. Esa es la hoja de ruta. La hoja de ruta nuestra, ¿cuál es? El proceso constituyente. España necesita una enmienda a la totalidad. España no se arregla con enmiendas parciales. La derecha está haciendo tal agresión contra nosotros que tenemos que responder con una actitud al nivel de la agresión que estamos recibiendo. Si nos atacan a cañonazo, no podemos defendernos con una escopetilla de plomo. Política y programáticamente hablando, tendremos que defendernos con un arsenal de alternativa a su nivel. Están cambiando la Constitución, están cambiando todo. Ahora quieren privatizar los ayuntamientos. Incluso han dicho en una ley que puede un tal Montoro quitar a un alcalde elegido por el pueblo y poner un funcionario. ¿Eso qué es? Convertir a los ayuntamientos en terminales de la Moncloa para que todos apliquen la política neoliberal, para que todos hagan la política de presupuesto que hacen ellos. Privatizar 4 millones de hectáreas en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, que son públicas, que tienen miel, madera y ganado, que eso es lo que quieren las hospedales y compañía. Eso es lo que quieren. Eso no podemos tolerarlo. Por eso tenemos que poner el tema de la República, el tema de la Tercera República, el tema de un proceso constituyente, para que en España las cosas se hagan de otra manera. Es lamentable que el Partido Socialista haya decidido ser monárquico. ¿Cómo se puede ser socialista y monárquico? Solo por ser demócrata no puede ser monárquico, si las cosas están muy claras, que el Estado no puede heredarse como si fuera un cortijo. No pueden hacer un niño con la escritura del Estado debajo del brazo. Tenemos que elegir al presidente del gobierno o a la presidenta. Solo no hay que ser de izquierda, sino un demócrata convencido para ser republicano. Y además la monarquía será constitucional, pero es ilegal. Es ilegal. El artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos establece que no habrá discriminación ni por razón de edad, ni por razón de credo religioso, ni por razón de nacionalidad, ni por razón de nacimiento, Luego es muy importante este tema. Hay un camarada en mi pueblo que dice, otro elefante más, y ya tenemos aquí la Tercera República. Por eso el PSOE no es la alternativa. Rubalcaba, yo llegué al Parlamento y estaba allí. Hace 15 años que me vine y continúo allí. Ya le digo a los periodistas, ¿por qué no le hacéis la prueba del carbono 14? Para ver el tiempo que lleva aquí. Marcelino Camacho estuvo en China y le presentaron a un sindicalista de 80 años y le dijeron, Marcelino, aquí una joven promesa del sindicalismo. Rubalcaba es una joven promesa de la socialdemocracia española. Bueno, pues yo creo que esa idea, con Felipe González, defendiendo por ahí los temas de la patronal, la productividad ligada al trabajo, él podía ser asesor del terrorismo de Estado, él podía ser asesor de la corrupción generalizada, él podía ser asesor del desmantelamiento industrial del país. A Di Stéfano le preguntaron una vez, ¿qué es el fútbol? Dice, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 que siempre gana Alemania. Pero diré lo siguiente, siempre gana Alemania porque se dijo desde Alemania. ¿Para qué? Y desde Francia en parte. ¿Para qué tenéis tantas vacas en los pueblos y en los barrios de las ciudades? Aquí había también. Las vacas quitarlas, nosotros producimos la leche más barata. Quitamos las vacas y ahora importamos el 80% de la leche que consumimos en España.
Los altos hornos de la siderurgia, ¿para qué queréis hacer acero? Aquí lo hacemos con tecnología más avanzada, más barato. Cerrar la siderurgia, se cerró Sagunto, se cerraron los altos hornos de Bilbao. ¿Por qué? ¿Para qué queréis Interorce y aquí casa haciendo, me decía Solchán Romero, pero qué quieres, que el Estado va a la sábana? ¿Por qué no va a la sábana en el Estado? Las sábanas son útiles, mejor que la sábana que haga tanques, ¿no? Pero bueno, no, eso lo vamos a privatizar para los empresarios. Y los empresarios que lo hacen mejor con menos costes, los del centro de Europa, al final desmantelan todo nuestro aparato productivo. Fijaros, cada persona, chico o grande, cada persona gasta por cabeza 1.780 euros anuales en alimentos. Si lo multiplicamos por todos los habitantes de Sevilla ciudad, veréis el montón de millones que se gastan en alimentos. Málaga, por ejemplo, produce el 2% de las lentejas que consume, el 20% de la leche que consume, el 20% de la leche que consume, el 30% de las papas que consume. Si lográramos la soberanía alimentaria, que se sembrara en nuestro entorno todo lo que necesitamos, conseguiríamos no descapitalizarnos, crear empleo, crear valor añadido. Esa es una de nuestras propuestas, la soberanía alimentaria. Eso es fundamental para nosotros, eso es fundamental. Al final va a llevar a ser Macario, que era un dirigente de la construcción muy querido en Madrid, que dio un mitin con Carrillo en Vallecas en el año 76, y decía Macario: ¿para qué queremos el mercado común si aquí tenemos de todo? Los mejores espárragos en Aranjuez, el mejor aceite en Jaén, los mejores melones en Villaconejo, que era su pueblo. Y al final va a llevar a ser. Nosotros no es que estemos en contra del mercado común, estamos en contra de este mercado capitalista, de esta orientación capitalista, reaccionaria, autoritaria, que recorta las libertades, que quiere imponer un Estado autoritario. Por eso termino con una anécdota de un emigrante que había en Molina, que se fue a Bélgica y se deprimió mucho con la niebla, se puso enfermo y se tiró por un puente yendo una mañana a la fábrica para suicidarse, pero no se suicidó. Se partió la columna y las piernas, le pusieron unos clavos, lo dejaron más derecho que estaba, más flamenco, con un traje, iba por el pueblo, yo lo conocí rubio, muy alto, y le dejaron una pensión muy buena. Los sindicatos belgas se movieron, el franco belga eran 16 pesetas, el franco francés eran 24 pesetas y el marco alemán eran 75 pesetas al cambio. Y le dejaron una pensión muy buena. Y se paseaba por el pueblo con el traje y le decía a la gente: ¿qué bien vive? Y decía: allí está el puente. Quiero animarlo. Decido que el otro día llamó un asesor de encuesta a Felipe Alcaraz y le dijo: Felipe, la cosa está tan mala que Izquierda Unida puede ganar las elecciones europeas. Tan mala está. Podemos ganar las elecciones europeas, podemos avanzar. Fijaros en Chile, tenemos ahí unas diputadas magníficas que han salido y unos diputados, 6 creo que hemos conseguido, que no había prácticamente presencia en la campaña anterior, y hay un avance en ese terreno. Pero también tenemos que observar el avance del fascismo, que lo decía José Manuel, o las cosas que ha dicho Carmen Chacón. El problema es explicar este tema y que los pensionistas le ajusten las cuentas a Rajoy en las urnas. Hay un compañero, Martín de la Jara, que tenía un dicho hace muchos años que era: eres más del PSOE que los fondos de las urnas. Porque los pensionistas madrugaban mucho y votaban todos al PSOE. Pues ahora hay que madrugar y votar a Izquierda Unida y quitar del medio al PSOE y al PP al bipartidismo. En la última encuesta indica que el PSOE y el PP habían sacado el 80% en las últimas elecciones europeas, en la que pueden sacar ahora un 56, un 55%. Fijaros si pierden, y podemos conseguir nosotros un resultado fantástico. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea. Me entrevistó hace poco una televisión alemana de Estados Unidos, la CBS, muy conservadora, pero muy profesional, y decía: Mr. Romero, el rey ha fracasado. Digo: sí, ha fracasado en la manifestación de la calle, pero en las encuestas ha triunfado. ¿Cómo en las encuestas? Digo: mire usted, la monarquía española y el rey, del 1 al 10, tenían un 8,5, un notable alto, casi un sobresaliente, hace 10 años. Y ahora están entre el 2,4 y el 3,5, un suspenso clamoroso. De modo que Jaque al Rey está triunfando en las encuestas.
aunque haya fracasado en la concentración de la Plaza de Oriente, que han convocado movimientos sociales alternativos. Ah, pues muy interesante. Esa es la idea. Jaque al Rey ha triunfado en la encuesta y esa fue la idea que se lanzó en Estados Unidos y la que se ha publicado. Por eso vamos a darle jaque a este gobierno corrupto, a este gobierno de la derecha reaccionaria, franquista, que no es roto con el franquismo, que hace leyes de represión franquista, y vamos a conseguir una sociedad mejor, pero con una enmienda a la totalidad que tenemos que defender nosotros y la gente de la calle. Muchas gracias por la atención.